Disculpen que se me fue un poco la voz, así que disculpa. Y lo otro, que no he estado yo aquí en Chile por 45 años, así que mi español está un poquitito malo, así que mis disculpas. Pero bendiciones, hermanas y hermanos. Los saludo todos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Es una gran alegría para mí y para mi esposa Margarita estar aquí. Yo visité a Chile, pero más de 32 años atrás. Así que hemos visto muchos cambios aquí, pero gloria al Señor que estamos aquí. Para aquellos que no están muy familiarizados con el ministerio de Amarás Israel, permítanme decirle del principio para aclarar algo, y estoy seguro que también Baruch va a mencionar esto un poco. Este ministerio, para aclarar, no es para convertir a nadie que se hagan judío. Eso es muy importante, ¿ya? El centro de todas las enseñanzas es Jesucristo, ¿ya? Baruch enseña la Biblia versículo por versículo, del hebreo y del griego a muchos idiomas. Pero ahora, gracias a Dios y gloria a Dios, que digamos la audiencia más grande que tiene el ministerio Amarás Israel son de habla hispana. Y gloria a Dios por eso. Esta noche Baruch estará enseñando de algo, un tema muy importante, de separarnos del mundo y la puerta estrecha, que es muy, muy importante. It is a joy to be with you tonight. Es un gozo estar con ustedes esta noche. And we need to realize something. Y debemos darnos cuenta de algo. We serve a great God. Servimos a un gran Dios. A God of power. Un Dios de poder. A God of righteousness. Un Dios de justicia. A God of freedom. El Dios de libertad. And a God of truth. Y el Dios de la verdad. Now, before I ask my wife to be seated, antes de pedirle a mi esposa que vaya a I just sentarse, want to share with you quiero compartir con ustedes how thankful I am cómo soy yo de fiel to have been married to her for 37 years. Al estar casado con ella 37 años. I'm not an easy person to live with. No soy. You would agree with that. Yes. La verdad que no soy una persona muy fácil de vivir. Él me dice, ¿tú estás de acuerdo con eso? Sí. So, just for a few seconds. Así que por algunos segundos. Rivka. Hi, good afternoon. Hola, buenas tardes. I'm so happy to be here in Chile. Muy feliz de estar acá en Chile. This is our first trip to South America. Este es nuestro primer viaje a América Latina. And unfortunately, y desafortunadamente, I have forgotten almost all of my Spanish. Me he olvidado de casi todo el español que sabía. So I appreciate your kindness. Así que aprecio su amor. And the warmth that you've shown to us. Y el amor que ustedes nos han extendido. And I want you to know that I really appreciate it so much. Y quiero que sepan cuánto lo aprecio. Even if I have difficulty expressing it to you. Aún si no tengo maneras como expresárselo a ustedes. So God bless you. Thank you. Que el Señor los bendiga. I know I'm in the right place tonight. Yo sé que esta noche estoy en el lugar correcto. But my question is this. Pero mi pregunta es esta. Are you in the right place? ¿Está usted en el lugar correcto? See, you need to know why we're here. Ustedes deben conocer por qué están aquí. We're here to worship. Estamos aquí para alabar. And worship is just not praising God. Y la alabanza no es solo el glorificar a Dios. Worship is encountering God. La alabanza es el encontrarse con Dios. And the best way to meet God y la mejor manera de encontrarnos con Dios is through His Word. Es a través de su palabra. When I look at His Word, cuando yo veo su palabra, I see this book as a book of promise. Veo este libro como un libro de promesas. For example, in the book of Romans in chapter 8, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 8, he says in verse 1, dice en versículo 1, if anyone is in the Messiah, si alguien está en Mesías, there is no condemnation. No hay ninguna condenación.
Now, condemnation Ahora bien, la condenación is the opposite of victory. es lo opuesto a la victoria. God has set us free El Señor nos ha liberado so that we can live a victorious life. de tal manera que vivamos una vida victoriosa. But there's only one way to live victoriously, Pero hay una sola manera de vivir una vida victoriosa. and that is if we experience God's redemption. Y eso solo sucede si experimentamos la redención de Dios. Now, redemption is also a day. Ahora, la redención es también un día. There is a day for redemption. Hay un día para la redención. This is when the lambs were sacrificed in Egypt. Eso es cuando las ovejas fueron sacrificadas en Egipto. And through that sacrifice, Y a través de ese sacrificio, through that blood of the lamb, a través de esa sangre del cordero, the people experienced change. la gente experimentó un cambio. They came out of bondage. Un cambio a través del cual salieron de la esclavitud. Did you hear that? ¿Oyeron eso? Without the blood of the lamb, Sin la sangre del cordero, they were slaves. ellos eran esclavos. They were in bondage. Estaban en esclavitud. They couldn't free themselves. No podían liberarse a sí mismos. But through redemption, Pero a través de la redención, they came out a new people, ellos se hicieron nuevas criaturas, a free people. gente libre. Did you hear that word? ¿Oyeron esa palabra? Free. Libres. Free for what? ¿Libres para qué? See, this is what we tend to ignore. Esto es lo que tenemos la tendencia a ignorar. We have freedom in Christ, Tenemos libertad en Cristo, that freedom to serve Him. pero es una libertad para servirle a Él. The Bible says this: La Biblia dice lo siguiente: anyone who is in Christ cualquiera que esté en Cristo is a new creation. es una nueva creación, That means now we can serve God. que quiere decir que ahora podemos servirle a Dios. We need to understand the order. Necesitamos entender el orden. First came the blood of the Lamb. Primero vino la sangre del cordero. That blood is powerful. Esa sangre es poderosa It brought about a change. y trajo consigo un cambio. The people came out of Egypt El pueblo de Israel salió de Egipto for a purpose. con un propósito. 50 days later, 50 días después they were at Mount Sinai. estaban en el monte Sinaí And there they received a call. y allí ellos recibieron un llamado To serve God para servir a Dios and a call to obey God. y un llamado para obedecer a Dios. If you are faithful, Si usted es fiel, you have a desire to serve God. usted va a tener un deseo de servirle a Dios. And we serve God Y servimos a Dios by obeying His truth. al obedecer su verdad. Now, our theme tonight Ahora bien, nuestro tema para esta noche is separation. es la separación. We can say that differently. O dicho de otra manera, We're called to come out of this world. somos llamados a salir del mundo. Now, there's the word church. Ahora, tenemos la palabra iglesia. That word in Greek is ekklesia. Esa palabra en el griego es eclesia, It means to be called out of. que quiere decir el ser llamados fuera de, It relates to Abraham. y se relaciona con Abraham. He was called out of his country, Él fue llamado a salir de su tierra, out of his culture, a salir de su cultura, away from his family, a apartarse de su familia to pursue God. para seguir a Dios. And God led him to a place. Y Dios lo llevó a un lugar, That place is called Moriah. y ese lugar es llamado Moriah. Now, that name means something. Ahora, ese nombre quiere decir algo. Moriah means, my God is teacher. Ese nombre quiere decir mi Dios es un maestro. And I hope that you came to learn tonight. Y yo espero y anticipo que ustedes hayan venido a aprender algo esta noche. To learn how to please God.
para aprender a cómo ser de bendición a Dios. how to separate yourself from this world Cómo el separarse de este mundo and begin to embrace truth, y comenzar a abrazarse con la verdad that you might live righteously, para que ustedes vivan en justicia and through your life, y a través de sus vidas God is glorified. Dios va a ser glorificado. That's why we have been saved. Por eso es que hemos sido salvados. Victory relates to glorifying God. La victoria se relaciona con glorificar a Dios. Take out your Bibles, please, Por favor, saquen sus Biblias and look with me to the book of Daniel y busquen conmigo el libro de Daniel, and the first chapter. el capítulo 1. Now, names are important. Ahora, los nombres son importantes. I love the name Daniel. Me encanta el nombre Daniel. You know what that name means? ¿Saben lo que quiere decir ese nombre? God is my judge. Dios es mi juez. Understand a biblical principle. Entiendan este principio bíblico. God is not going to work mightily in your life Dios no va a obrar con poder en sus vidas until you recognize him as your judge. hasta que ustedes lo reconozcan como su juez. What does Paul say in Galatians 1:10? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:10? If I was still trying to please men, Si todavía estoy tratando de ser de bendición al hombre, that was what Paul's religion was about. eso era lo que era la religión de Pablo. He was trying to exalt self Él estaba tratando de exaltarse and please others. y complacer a otros. But when he met Christ on that Damascus road, Pero cuando conoció a Cristo en la vía hacia Damasco, when he understood the spiritual blindness that he was in, cuando él entendió la ceguera espiritual en la cual él vivía, and when God gave him a new vision y cuando Dios le dio una nueva visión, that he could see things correctly, que él podía ver las cosas correctamente, everything about his life changed. todo acerca de su vida cambió. That which was valuable to him, Aquello que era de valor para él, Paul says, became garbage. Pablo dice que fue trapos. And what did he seek? ¿Y qué era que estaba buscando? Hear this very carefully. Escuchen esto muy claramente. He was seeking fellowship Él estaba buscando compañerismo through the sufferings of a Christ. través de los sufrimientos de Cristo. He wanted to walk obediently Él quería caminar en obediencia, according to the truth, de acuerdo a la verdad, and he knew he would suffer y él sabía que iba a sufrir, just like the Messiah suffered. así como el Mesías sufrió. All those who desire to live godly in this world Todos aquellos que deseen vivir vidas santas en este mundo will be persecuted. van a ser perseguidos. So let me ask you a question. Así que permítame hacerles una pregunta. Is God your judge? ¿Es Dios su juez? Does his truth cause you to have righteous opinions? La verdad del Señor le obliga a usted a tener causas justas. Daniel chapter 1 En Daniel capítulo 1, and verse 1. en versículo 1. It was in the third year. En el año tercero. Now, numbers are important in the Bible. Ahora bien, los números son muy importantes en la Biblia. The number 3 has a message. El número 3 tiene un mensaje. It is to reveal something, Tiene el objeto de revelar algo, to prove something. de probar algo. Let me give you some examples of this. Déjeme darle algunos ejemplos de esto. Remember the prophet Jonah? ¿Se recuerdan del profeta Jonás? God wanted him to serve him. Dios quería que él le sirviera, Jonah didn't want to. pero Jonás no quería servirle. He would rather die than serve God. Él preferiría morir que ir a servir a Dios. So God tested him. Así que Dios lo probó. 3 days and 3 nights, 3 días y 3 noches he was in the belly of that large fish. estuvo en el vientre de esa gran pez. And what did he say? ¿Y qué dijo? He says, my soul longs for the sanctuary of God. Y dijo, mi alma busca el trono de Dios. He said he wanted to flee from the presence of God Él dijo que quería huir de la presencia de Dios
But after 3 nights and 3 days, Pero luego de 3 noches y 3 días, he was longing for God's presence in his sanctuary. estaba añorando la presencia de Dios en su santuario. Those 3 days revealed Esos 3 días revelaron Jonah wasn't speaking the truth. que Jonás no estaba hablando la verdad. He didn't want to flee from God. Él no quería huir de Cristo. God brought change in his life, Dios trajo cambio a su vida. and he went to Nineveh. Y entonces se fue a Nínive. And remember Peter? Y se recuerdan de Pedro. Messiah was speaking to his disciples, El Mesías le estaba hablando a sus discípulos. and he says, "You all are going to deny me." Y él dijo, todos me van a negar. But there's Peter. Pero ahí está Pedro. He thinks he's different. Él piensa que es diferente. He says, "All the others might deny you, Y dice, todos los demás te but negarán. not me. Pero yo no. I'm ready to die." Yo estoy dispuesto a morir. And what did Messiah say? ¿Y qué le dijo el Mesías? Before the rooster crows tomorrow, Antes de que el gallo cante mañana, you will deny me 3 times. me vas a negar 3 veces. Why 3 times? ¿Por qué 3 veces? It reveals Peter's heart. Porque quería el Señor revelar el corazón de Pedro. And then Messiah restored Peter. Y luego el Mesías restauró a Pedro. After the resurrection, Luego de la resurrección, after Messiah appeared to the disciples in Galilee, luego de que el Mesías le apareciera a sus discípulos en Galilea, he asked Peter, él le preguntó a Pedro, "Do you love me?" ¿me amas, Pedro? He asked them 3 times 3 veces le preguntó, to prove that Peter's love was genuine. para probar que el amor de Pedro era genuino. So look at verse 1. Así que veamos el versículo 1 It was nuevamente. in the 3rd year. Fue en el tercer año. God wants to reveal something. Dios no quiere revelar algo con eso. God wants to prove something to you and me, the reader. Dios quiere probarnos algo a usted y a nosotros el lector. It was in the 3rd year of the reign of Jehoiakim. Fue en el tercer año del reinado del rey Joacim, He is the king of Judah. que es el rey de Judá, That Nebuchadnezzar, the king of Babylon, came to Jerusalem. que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino a Jerusalén. Well, that's not good. Bueno, eso no es bueno. Nebuchadnezzar is the enemy, Nabucodonosor es el enemigo and he represented a powerful empire. y representaba a un imperio muy poderoso. Many nations were brought under Nebuchadnezzar's leadership. Muchas naciones vinieron a caer bajo el liderazgo de Nabucodonosor. He came to Jerusalem Él vino a Jerusalén and he laid siege against this city. y la sitió. Now, do you understand what's going on? Ahora, ¿entienden ustedes lo que está sucediendo? The large armies of Nebuchadnezzar Los ejércitos tremendos de Nabucodonosor surrounded Jerusalem. están rodeando a Jerusalén. Food could not enter in. La comida no podía entrar, People could not leave. la gente no podía salir And there was great hunger, y había tremenda hambruna, great disease, grandes enfermedades and the people of Jerusalem suffered. y la gente de Jerusalén estaba sufriendo And the kingdom of Judah y el reino de Judá was defeated. fue derrotado. Now, what is God showing us? Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está tratando de demostrar? When we do our will, Cuando hacemos nuestra voluntad, when we listen to false teachers and false prophets, cuando escuchamos a falsos maestros y profetas, we're inviting the enemy to come estamos invitando a que el enemigo venga a nuestras vidas and to afflict us. y para traer aflicción And instead of experiencing victory, y en lugar de experimentar victoria, what did Judah experience? ¿qué experimentó Judá? Defeat. Derrota. Verse 2. Versículo 2. And the Lord gave into his hand, that is the hand of Nebuchadnezzar, Y el Señor entregó en sus manos, en las manos del rey Nabucodonosor, he gave Jehoiakim, the king of Judah. dio a Joacim, el rey de Judá. Now, your Bible may say some or part of the vessels of the temple. Ahora puede ser que su Biblia diga algunos o parte de los utensilios del templo, But when we look at this literal word, pero cuando vemos a la palabra literal,
It means to the very end. significa que se llevó todo. Israel suffered a total loss. Israel sufrió una derrota total. Nebuchadnezzar took all the vessels from the temple of God Nabucodonosor se llevó todos los utensilios del templo de Dios and he brought them to the land of Shinar. y las trajo a la tierra de Sinar. That word is another word for Babylon. Esa es otra palabra para Babilonia. Now, what do we see? Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? These vessels were out of place. Que estos utensilios estaban fuera de su lugar. So let me ask you a question tonight. Así que permítame hacerle una pregunta. Are you where God wants you to be? ¿Está usted donde Dios quiere que usted esté? God has called us out, Dios nos ha llamado que salgamos, not to be of this world. no que seamos de este mundo. We belong to a kingdom Pertenecemos a un reino that we have become part of through redemption. un reino al cual pertenecemos a través de la redención. And what are we called to do? ¿Y qué estamos llamados a hacer? Well, what did Messiah say? ¿Qué es lo que dice el Mesías? Seek first the kingdom of God Buscar primeramente el reino de Dios and his righteousness. y su justicia. That word is very important, the word righteous. Esa palabra justicia es muy importante. That word righteous is the best adjective for the kingdom. Esa palabra justicia es el mejor adjetivo para el reino. If you do a good study of the word Si righteousness, usted hace un buen estudio de la palabra justicia, you will find that when righteousness is manifested, usted va a encontrar que cuando se manifiesta la justicia, God's glory is present. la gloria de Dios se hace presente. That's what we're called to do. Eso es lo que estamos llamados To a hacer, be instruments of God's glory para ser instrumentos de la gloria de Dios, by living righteously, al vivir con justicia, by living according to the standards of the kingdom. para vivir de acuerdo a los estándares del reino. And when we do that, Y cuando hacemos eso, we will be different. seremos diferentes. We will become that peculiar people that we're supposed to be. Nos convertiremos en esa gente peculiar que estamos llamados a ser. We will become that royal priesthood. Nos vamos a convertir en ese sacerdocio real. That's the call that is upon us. Ese es el llamado que tenemos, But what must we do? pero ¿qué debemos hacer? Come out. Salir, To be separated. separarnos, To be different from the world. para ser diferentes al mundo. We need to display the kingdom power and character in our life. Necesitamos demostrar en nuestras vidas el carácter y el poder del reino. We see that these vessels that were in Jerusalem, Vemos que estos utensilios que habían estado en Jerusalén they were brought into the temple of the god of Babylon se los fueron llevados al templo del dios de Babilonia and into the treasury of the house of his god, Nebuchadnezzar's god. y fueron llevados a la casa del tesoro de su dios, el dios de Nabucodonosor. Now look at verse 3. Ahora veamos el versículo 3. And the king said to Ashpenaz, Y el rey le dijo a Aspenaz, the chief of the eunuchs, el jefe de los eunucos, to bring from the children of Israel. que se trajeran de los hijos de Israel. Now pay attention. Ahora pongan atención, To bring from the children of Israel, que se trajeran de los hijos de Israel, from the royal seed de la simiente real and from the noblemen. y de la nobleza de Israel. Now Jerusalem is no more. Ahora Jerusalén ya está destruida, The temple has been destroyed. el templo ha sido destruido, God has departed from the people. Dios ha dejado al pueblo de Israel, de Judá. Israel is no longer a nation. Ya Israel no es una nación. And what is happening? ¿Y qué está sucediendo? This king of Babylon Este rey de Babilonia is offering some of the royal seed, le está ofreciendo a algunos del linaje real, some that were from the noblemen of Judah, algunos que eran de la nobleza de Judá,
an opportunity. una oportunidad, A new opportunity. una nueva oportunidad, One that's not connected to the past, una que no estaba conectada con el pasado, not connected to the worship of the God of Israel. que no estaba conectada con la alabanza al Dios de Israel. See, Nebuchadnezzar wanted to bring change, Nabucodonosor quería traer un cambio, but not a godly change, pero no un cambio santo, not a kingdom change, no un cambio de reino, but a Babylonian change. pero un cambio babilónico. Now, did you hear that phrase, Babylonian? Escucharon esa frase, babilónico. When we look at the book of Revelation, Cuando vemos el libro de Apocalipsis, Messiah says something. Mesías dice algo, He speaks to the people of God, él le habla al pueblo de Dios and he says, come out of her, meaning Babylon. y dicen salgan de ella, refiriéndose a Babilonia. He uses the term Babylon Él utiliza el término Babilonia to speak of the Antichrist empire. para hablar acerca del imperio del anticristo. Change is happening in this world. Hay un cambio sucediendo en este mundo. Let me be more specific. O siendo más específico, Change is happening in Chile. el cambio está sucediendo en Chile. Do you have eyes that you perceive it? Ustedes tienen ojos que pueden percibir este cambio. All over the world, En todo el mundo, the spirit of the Antichrist el espíritu del anticristo is growing. está creciendo. Whenever there's the spirit of the Antichrist, Cuando quiera que hay el espíritu de anticristo, there's going to be deception. allí va a haber engaño, There's going to be confusion. ahí va a haber confusión. And that's what we see today. Y eso es lo que vemos hoy en día. People don't know how to define a man and a woman. La gente ya no sabe definir qué es un hombre y qué es una mujer. They're confused about marriage. Están confundidos acerca del matrimonio. They're confused about gender. Están confundidos acerca del género. All of this points to the spirit of the Antichrist. Todo esto nos señala hacia el espíritu del anticristo. Just like Nebuchadnezzar wanted to bring change to the people of Israel, Así como Nabucodonosor quería traer un cambio al pueblo de Israel. the Antichrist wants to bring change to the church. El anticristo quiere traerle un cambio a la iglesia. And most of the church will embrace this change. Y la mayor parte de la iglesia se va a apropiar de este cambio. Only a remnant will be faithful. Y solamente un remanente será fiel. What's going on now? ¿Qué está sucediendo hoy en día? Messiah is at work. Que Mesías está obrando. He's bringing a separation. Él está trayendo una separación. He's beginning the process Él está comenzando el proceso of separating the goats from the sheep. de separar las cabras de las ovejas. Did you know that in the book of Daniel, Ustedes sabían que en el libro de Daniel, in chapter 8, en el capítulo 8, there's two empires mentioned. se mencionan dos imperios. And that last empire is called the goat. Y ese segundo imperio es llamado el macho cabrío. That second empire is the empire of the Antichrist. Ese imperio es el imperio del anticristo. Now, we're going to learn something practical in this chapter. Ahora vamos a aprender algo muy práctico en este capítulo. We are going to see a biblical principle. Vamos a ver un principio bíblico. Let's learn something. Aprendamos algo. When we look at the teachings of the Messiah, Cuando vemos las enseñanzas del Mesías, he warns us. Él nos advierte. He says, those who are faithful with the least of these things, Él dice, aquellos que son fieles con las cosas más pequeñas, that word least can mean insignificant from a worldly perspective. esas palabras quiere decir que es lo más pequeñito, lo más insignificante de acuerdo al mundo. These ones who are faithful in the least Aquellos que son fieles en lo menos will be faithful with the greater things. serán fieles también con lo grande. He says, if he can't trust you with the least Él things, dice, si no les puedo confiar las cosas más pequeñas, who will give you worthy things? ¿quién les va a dar lo más So, importante? are you trustworthy? Así que, ¿es usted fiel? When God looks at you,
¿Es usted confiable cuando Dios lo ve? And He's looking at you. Y Dios lo está viendo en este He's momento. watching you. Él lo está viendo. Every thought, Cada pensamiento, every word that you speak, cada palabra que usted habla, every action that you take, cada acción que usted toma, it's being written down in a book. está siendo escrita en un libro. And we're going to have to give an account. Y vamos a tener que rendir cuentas. So He's watching. De tal manera que Él está viendo. Does He see someone who is faithful, Está viendo Él a alguien fiel, committed to Him in all things? que está comprometido con Él en todas las cosas. Look at verse 3. Veamos el versículo 3. Nebuchadnezzar spoke to the chief of the eunuchs. Nabucodonosor le habla al jefe de los eunucos He said, to bring from the children of Israel, y le dice, tráigase de los hijos de Israel, from the royal seed, del linaje real and from the noblemen. y de la nobleza. Now he was going to offer them an opportunity. Ahora, Él les va a ofrecer una oportunidad. And you need to understand what's happening. Y debemos entender qué es lo que realmente está pasando. This royal seed, Este linaje real, that kingdom doesn't exist. ese reino ya no existe. It is in ruins in Jerusalem. Está en las ruinas en Jerusalén. Everything that was holy, Todo aquello que era santo, everything that had significance, todo aquello que tenía algún significado, the enemy has destroyed. el enemigo lo había destruido. So what did most of the people do? Así que, ¿qué hizo la mayoría de la gente? They embraced Nebuchadnezzar's change. Ellos se apropiaron del cambio de Nabucodonosor. They became like the Babylonians. Ellos se hicieron como los babilonios, They became like the world. se hicieron como el mundo. And this is my concern. Y esta es mi When preocupación. we look at much of the church today, Cuando vemos a la gran mayor parte de la iglesia hoy en día and we look at how the church is worshiping, y vemos cómo la iglesia está alabando, so many of the places that we go, en muchos de los lugares donde vamos, different continents, en diferentes continentes, different cultures, diferentes culturas, different languages, diferentes lenguas, but the worship is oftentimes the same. pero la alabanza es a menudo la misma. And it grieves me Y me da mucho dolor because so frequently the worship in the house of God porque muy a menudo la alabanza en la casa de Dios doesn't relate to truth. no se relaciona con la verdad, It's not in holiness. no es en santidad, We don't see the Spirit of God. no vemos el Espíritu de Dios, But oftentimes in the church, pero a menudo en la iglesia we see that spirit that belongs to the world. vemos ese espíritu que pertenece al mundo. He says to us to come out, Él nos llama, salgan, to be separated, separémonos, to be holy. seamos santos. Hear that word, holy. Escuchen esa palabra, santos. See, holy has a specific application. Veamos que la santidad tiene una aplicación especial. Holiness is connected to the purposes of God. La santidad está conectada con los propósitos de Dios. We demonstrate holiness. Nosotros mostramos la santidad. We show that we are the saints of God Somos que deberíamos mostrar que somos los santos de Dios when we are committed to His purposes. cuando estamos comprometidos con sus propósitos. And it's only when we are doing His purposes Y es solo cuando estamos haciendo sus propósitos that the Spirit of God will anoint us que el Espíritu de Dios nos va a ungir and guide us and lead us into His will. y guiarnos en su voluntad. See, understand spirituality. Entendamos la espiritualidad. We just don't find ourselves in the will of God. No nos encontramos en la voluntad de Dios. It is holiness that brings us into the will of God Es la santidad lo que nos lleva a la voluntad de Dios, so that we can complete the will of God. de tal manera que podamos cumplir con la voluntad de The Dios. enemy doesn't like that. El enemigo no le gusta eso. Look at verse 4. Veamos el versículo 4. Now, in speaking about these young people,
Ahora, hablando acerca de estos jóvenes, it's the next generation. es la siguiente From the generación noblemen and from the royal seed. de la nobleza y del linaje real. See, they were noblemen in Judah. Veamos que ellos eran de la nobleza en Judá. They were the royal seed in Jerusalem. Ellos eran el linaje real en Jerusalén. All that's over. Todo eso ya se había acabado. They're not special. Ellos no son especiales. They are defeated. Han sido derrotados. And it was their fathers who led the people into sin. Y fueron sus padres a quienes lideraron a la gente al pecado. But what is Nebuchadnezzar going to do? Pero ¿qué está haciendo Nabucodonosor? He's going to offer them an opportunity. Él les va a ofrecer una oportunidad. Look at verse 4. Veamos el versículo 4. These young people who had no defects. Estos jóvenes no tenían ningún defecto. They were ones who were good in appearance. Eran unos que tenían muy buena apariencia. They were ones who had understanding Eran unos que tenían entendimiento in all wisdom and knowledge. en toda sabiduría y conocimiento. They were ones who understood science. Eran unos que entendían las ciencias. They had great intelligence. Tenían gran inteligencia. But we should use that intelligence for God. Pero deberíamos utilizar esa inteligencia para Dios. Nebuchadnezzar wanted to bring a change. Nabucodonosor quería traer un cambio To cause these people who were once servants of God para hacer que esta gente que eran inicialmente siervos de Dios now to serve his empire. ahora sirvieran a su imperio. Those who had the ability Aquellos que tenían la habilidad to stand in the palace of the king. para estar en la presencia del palacio del rey. Now, we belong to the King of Kings, Ahora nosotros pertenecemos al Rey de Reyes, but Nebuchadnezzar, pero Nabucodonosor, he wanted to change them él quería cambiarlos, transformarlos to serve himself. para servirle a él. He's the king of Babylon, Él es el rey de Babilonia and he wanted to train them y él quería adiestrarlos in all literature and language of the Chaldeans. en toda la literatura y las letras de los caldeos. And what is he going to do? ¿Y qué va a hacer él? He is going to conform them. Él va a transformarlos. We're not called to be conformed. Nosotros no estamos llamados a ser conformados. What does Paul say in Romans 12? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 12? He says, I beseech you, brethren, Él dice, les invito, hermanos, by the mercy of God, por la misericordia de Dios, that you be transformed que ustedes sean transformados and that your life becomes a living y sacrifice. que su vida se convierta en un sacrificio vivo. Nebuchadnezzar didn't want that. Nabucodonosor no quería eso. He didn't want them to be transformed. Él no quería que fueran transformados. He wanted them to be conformed Él quería que fueran conformados to his a purposes, sus propósitos, not the purposes of God. no los propósitos de Dios. So what did he say? De tal manera que, ¿qué dijo? Look at verse 5. Veamos el versículo 5. He appointed for them Y él les señaló, their daily les portions. designó su porción diaria. Now, that is an important term. Ese es un término muy importante. What did he want to do? ¿Qué quería hacer él? Control their lives. Él quería controlar sus vidas. From the time that they get up in the morning, Desde el momento en que se levantaban en la mañana, everything they ate, todo lo que comían, everything they drank, todo lo que bebían, they had to do it under his orders. tenían que hacerlo ellos bajo sus órdenes. Now, learn something. Ahora aprendamos algo. Everyone is going to worship. Todos vamos a alabar. Did you hear that? ¿Oyeron eso? Everyone is going to worship. Todos van a alabar. And there's only two possibilities. Y hay solo dos posibilidades. I mentioned that spirit of the Antichrist. Ya mencioné a ese espíritu del anticristo. According to 1 John, De acuerdo a Juan 1, that spirit is already functioning in this world. ese espíritu ya está operando en este mundo. But in the last days, Pero en los últimos días, the spirit of the Antichrist is going to become bold. el espíritu del anticristo se va a hacer
And if you muy, know the book of Revelation in chapter 13, y si vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 13, there's going to be a change. va a haber un cambio. When the Antichrist empire begins, Cuando empiece el imperio del anticristo, you can worship however you want. ustedes podrán alabar como quieran. You're in control. Ustedes están en control. You can choose any God. Pueden adoptar a cualquier Dios. And the nature of that Antichrist empire Y la naturaleza de ese espíritu del imperio del anticristo is going to be idolatry. va a ser la idolatría. The Antichrist spirit El espíritu del anticristo is initially a spirit of idolatry. es inicialmente un espíritu de idolatría. Why do I say that? ¿Por qué digo eso? Because initially the Antichrist Porque inicialmente el anticristo is going to let people do what they want, les va a dejar hacer lo que la gente quiera. worship how they want. Alaben como quieran. That's idolatry. Eso es idolatría. Why did the children of Israel struggle with idolatry? ¿Por qué el pueblo de Israel se confundió con la idolatría? Well, when you choose an idol, Cuando usted escoge un ídolo, you choose the idol usted escoge el ídolo that does what you want, que hace lo que usted quiere that hacer, meet the needs that you have, que llena las expectativas que usted that can do tiene, the miracle that you need. que haga los milagros que usted quiere. It's all about you. Es todo acerca de usted. That's what we want. Eso es lo que queremos. And in many churches today, Y en muchas iglesias hoy en día they're not teaching righteousness. no están enseñando justicia, They are teaching selfishness. están enseñando egoísmo, That God is there for you. que Dios está allí para usted. That's not what the Bible says. Eso no es lo que la Biblia dice. We are called to be His servants. Estamos llamados a ser sus siervos. We are called to do His will. Estamos llamados a hacer su voluntad. We need to hear from Him. Debemos escuchar de Él. He doesn't need to hear from us. Él no necesita escuchar de nosotros. We need to be people who are listening to God Debemos ser gente que está escuchando de Dios. and listening based upon the truth of Scripture. Y escuchar basados en las verdades de la Biblia. But what's going to happen? Pero ¿qué va a suceder? If you look carefully at Revelation 13, Si ustedes ven con cuidado a Apocalipsis 13, there's going to be a change in that Antichrist spirit. va a haber un cambio en ese espíritu del anticristo. Instead of worshiping how you want, En vez de alabar como usted quiera, that's going to be outlawed. eso va a ser declarado ilegal. Everyone in this world is going to be commanded Y cada persona que esté allí va a ser ordenado to make an image a que haga una imagen to that Antichrist empire. de ese imperio del anticristo. And that image is going to miraculously come alive. Y esa imagen milagrosamente se va a hacer viva. If you don't worship the Antichrist empire, Y si usted no alaba al imperio del anticristo, you will be put to death. usted será muerto. So everyone's going to worship. De tal manera que todo el mundo va a alabar. The question is who? La pregunta es, ¿a quién va a Either the alabar? Antichrist or the true Christ. ¿O será al anticristo o al verdadero Cristo? You need to settle that now. Ustedes tienen que tener esa respuesta ahora. You need to demonstrate a commitment to the true Messiah. Ustedes tienen que demostrar un compromiso con el verdadero Mesías. And how do we do that? ¿Y cómo hacemos eso? By fidelity to the Word of God. Mediante la fidelidad a la palabra de Dios. That take biblical commandments El tomar los principios bíblicos and apply them to our life. y aplicarlos a nuestras vidas. Why? ¿Por qué? So we manifest the righteousness of God. De tal manera que demostremos la justicia de Dios. Now, let's understand something. Ahora entendamos algo. The law of God, La ley de Dios, let me say it differently, o dicho de otra manera, the commandments of God los mandatos de Dios, mandamientos de Dios, have no power to change us. no tienen ningún poder para cambiarnos. The law of God cannot make us righteous. La ley de Dios no nos puede hacer justos.
fact, when we look at the law of God, De hecho, cuando vemos la ley de Dios, and I'm speaking about Genesis 15 and verse 6, y estamos hablando de Génesis 15, versículo 6, it says that Abraham believed in God. dice que Abraham le creyó a Dios. In other words, he had faith in God. En otras palabras, él tuvo fe en Dios. And that faith was counted to him as righteousness. Y esa fe le fue contada por When we justicia. look at the Torah, Cuando vemos la Torah, faith makes us righteous. la fe nos hace justos. But what does the law do? Pero ¿qué hace la ley? When we study the commandments of God, Cuando estudiamos los mandamientos de Dios, we learn of God's expectations for humanity. entendemos las expectativas de Dios para la humanidad. When I take the commandments of God Cuando tomo los mandamientos de Dios and apply them to my life, y los aplico a mi vida, it shows me how unrighteous I am, me muestra qué tan injusto soy, how much I need a redeemer, cuánto necesito realmente a un redentor, how I am desperate for his mercy and his forgiveness. cómo necesito su perdón y su misericordia. When we study the commandments of God, Cuando estudiamos los mandamientos de Dios, we see our need for God's grace. observamos nuestra necesidad por la gracia de Dios. So someone's going to be the authority over you. De tal manera que alguien va a ser la autoridad sobre sí. Who is going to rule your life? ¿Quién va a ser la autoridad sobre su vida? The government? ¿El gobierno? See, these people had to make a decision. Aquí vemos que estos jóvenes tenían que tomar una decisión. They were young, Eran jóvenes, but they were challenged by the enemy. pero estaban siendo retados por el maligno, Just like we learned from Joshua. así como entendemos de Josué. Choose this day whom you will serve. Escojan este día a quién van a servir. Don't be deceived. No se dejen engañar. You can only serve the God of Israel Solamente pueden servir al Dios de Israel through this book a través de By este believing libro, it. al creer en él and doing it. y al hacer los Look mandamientos. at verse 5. Veamos el versículo 5. And the king appointed for them their daily portion Y el rey designó para ellos su porción diaria from the delicacies of the king de las delicateces del rey and from his banquet wine. y del vino de sus banquetes. Now just think about this. Ahora piensen en lo siguiente. Your kingdom has been destroyed. Nuestro reino ha sido destruido. You were of the royal seed, Nosotros somos del linaje real. but that seed no longer remains. Pero ese linaje ya no existe. It's been destroyed. Ha sido destruido. You're now not in Judah, Ahora ya no está en Judea. but you are in Babylon. Ahora está usted en Babilonia. And what is the king offering you? ¿Y qué es lo que el rey le está ofreciendo? See, he knew that these were leaders in the past. Veamos que el rey Nabucodonosor sabía que estos habían sido líderes en el pasado. They came from influential and powerful families. Venían de familias influentes y poderosas. And if he can corrupt them, Y si él podía corromperlos, he can corrupt all the children of Israel. él podía corromper a todos los hijos de Israel. See, Nebuchadnezzar Veamos que Nabucodonosor is a typology for the Antichrist. es una tipología del anticristo. He wanted to bring corruption into his kingdom. Él quería traer la corrupción a su reino. Look at verse 5. Veamos versículo 5. He wanted to raise them up for 3 years. Él quería que los criaran por 3 años. Why 3? ¿Por qué 3? It's going to reveal something to us. Porque iba a revelarnos algo. We're going to see if these young people, Tenemos que ver que si estos jóvenes, if they passed the test, si pasaban la prueba, if they proved who they truly were. si ellos podían probar quiénes eran realmente. And at the end of 3 years, Y al finalizar los 3 años, they would stand before the king. ellos serían traídos delante del rey. Verse 6. Versículo 6. Now we're going to focus in on some individuals. Ahora nos vamos a enfocar en ciertas personas. Verse 6. Versículo 6.
It came about that there was among them, Y sucedió que entre ellos, from the children of Judah. de los hijos de Judá. Now, there was a change. Ahora bien, dense cuenta que hubo un cambio. Earlier, we talked about Israel, Antes se habló de Israel. but now we're speaking about the children of Judah. Ahora estamos hablando de los jóvenes de Judá. Why is that important? ¿Por qué es eso importante? The word Judah La palabra Judá relates to praising God and giving thanks to Him. se relaciona con alabar y darle gracias a Dios. That's what they were called to do. Eso era lo que ellos estaban llamados a hacer. And by the way, Y por cierto, that's what you're called to do. eso es lo que ustedes están llamados a hacer. To live a life Para vivir vidas that shows thanksgiving for God que muestre la gratitud hacia Dios. and a life that praises Him Y una vida que le alaba in every situation. en cada situación. See, it's easy to praise God Es muy fácil alabar a Dios when you have a lot of money in your cuando pocket. tienes gran cantidad de dinero en tu bolsillo, You have a beautiful home. tienes una lindo casa, Everything's going well with your children. todo está yendo muy bien con tus hijos. But what about when things begin to change? Pero ¿qué sucede cuando las cosas empiezan a cambiar? Then are you praising God? Entonces, ¿está usted alabando a Dios? Are you thanking God? ¿Está usted dándole gracias a Life Dios? might be difficult. Life might be difficult, La vida puede ser difícil, but God is still God. pero Dios todavía es Dios. He is still good, Él todavía es bueno and He is still the hope of your life. y Él todavía es la esperanza de su vida. See, this is going to be challenged. Veamos que esto va a ser un reto. These sons of Judah, Estos muchachos jóvenes de Judá they are going to be challenged. van a ser retados. It says, there were among them from the children of Judah, Dice, había entre ellos, entre los hijos de Judá, Daniel and Hananiah, Daniel Hananiah, y Ananías, Mishael, Misael and Azariah. y Azarías. Now, remember the name of Daniel? ¿Se recuerdan que dijimos del nombre de Daniel? God is my judge. Dios es mi juez. Now, this order is significant. Este orden en que nombran a los muchachos es significativo It doesn't change. y no cambia. When we acknowledge God as our judge, Cuando nosotros reconocemos que Dios es nuestro juez, the authority of our life, la autoridad de nuestras vidas, what can we expect? ¿qué podemos anticipar? What's the next name? ¿Cuál es el siguiente nombre? In Hebrew, Hananiah. En hebreo, It speaks of the grace of God. Ananías habla acerca de la gracia de Dios. When we submit to God's authority, Cuando nos sometemos a la autoridad de Dios, we are inviting grace into our life. estamos invitando que la gracia venga a nuestras And we're vidas. going to learn something. Y debemos aprender algo. The next name, Mishael. El siguiente nombre, Misael. Now, some will say it means who is like God. Algunos dicen que quiere decir quién es como Dios. But it speaks about two words. Pero habla acerca de dos palabras. The one meaning who, Una que quiere decir quién and the second word is to ask. y la segunda es que quiere decir pedir. It's only after receiving God's grace Es solo luego de recibir la gracia de Dios that we can begin to ask God for things, que nosotros podemos comenzar a pedirle cosas a Dios, to ask Him for wisdom, pedirle sabiduría, to ask Him for the fear of the Lord, pedirle por el temor de Dios, to ask God to work in our life, pedirle a Dios que obre en nuestras vidas, that there might be righteous change. que haya un cambio justo. And when we ask God, Y cuando le pedimos a Dios, what's that last name? ¿cuál es el último nombre? Azariah. Azarías. What does that mean? ¿Qué significa eso? The Lord has helped. Dios ha ayudado. See, I don't know what you're going through. Yo no sé por lo que ustedes están pasando, As I look at you, así como los veo, you look pretty good. se ven bien. You don't look like you're suffering too bad, No creo que se estén sufriendo mucho, but you might be. pero puede ser que lo estén. You may be inside Puede ser que por dentro, full of discouragement. puede ser que estén llenos de desesperanza. You may be thinking right now about the problems that you're facing. Ahora puede ser que en este momento ustedes estén pensando en los problemas que I están only have one enfrentando. word for you. Tengo una palabra para ustedes. The Lord can help.
El Señor puede ayudar. And when we acknowledge His authority, Y cuando nosotros reconocemos su when we autoridad, receive His grace, cuando recibimos su we gracia, can turn to Him and ask, podemos nosotros volvernos a Él y pedirle, and the Lord will help. y el Señor ayudará. And if He doesn't help today, Y si Él no nos ayuda hoy, He'll help tomorrow. nos ayudará mañana. If it doesn't come tomorrow, Y si no viene mañana, it will come next week. vendrá la semana que viene. But God is faithful. Pero Dios es fiel. He will help in His time. Él ayudará en su tiempo. He will move in your situation, Él se moverá en su situación, but always demonstrate that you're under His authority. pero siempre demostrando que usted está bajo su autoridad. Verse 7. Versículo 7. Now, to me, verse 7 is one of the most important verses in this chapter. Ahora, para mí, este versículo 7 es uno de los más importantes de este capítulo. See, in the Bible, name relates to character. Vemos que en la Biblia los nombres se relacionan con el carácter. And so a change of name De tal manera que un cambio de nombre is an attempt to change the character. tiene la intención de cambiar el carácter. See, all of these names Veamos que todos estos nombres related to the God of Israel. se relacionaban con el Dios de Israel. Who He is, ¿Quién es Él? what He does, ¿Qué hace Él? and His nature. Y su naturaleza. But the ruler, Pero el Señor, look at verse 7, veamos el versículo 7, and the chief of the eunuchs, y el jefe de los eunucos He placed upon them les colocó these 4 young men, estos nombres a estos jóvenes, names, los nombres, different names. nombres diferentes. He placed upon Daniel Le colocó a Daniel the name of Belshazzar. el nombre de Beltasar, On Hananiah, a Ananías He put Shadrach. le puso Sadrach, Upon Mishael, a Misael, He put Meshach. Mesac, And on Azariah, y a Azarías He put Abed-Nego. le puso Abed-Nego. All of these names Todos estos nombres are pagan. son paganos, They relate to idolatry. se relacionan con la idolatría, So there's a de challenge. tal manera que aquí hay un reto. Are these 4 young men Están estos 4 jóvenes, going to be conforming? se irán a conformar, Are they going to take on a new identity? van ellos a adquirir una nueva identidad, Are they going to become Babylonian? se van a convertir ellos en babilonios. See, this has a practical application. Veamos que esto tiene una aplicación práctica. They were Jewish. Ellos eran judíos, They were of the royal seed. ellos eran del linaje real, They came from fine families of noblemen, venían de la nobleza, de buena familia, but they had to make a decision. pero tenían que tomar una decisión. Embrace Nebuchadnezzar, El abrazarse con Nabucodonosor, embrace the Babylonians, el recibir a los babilonios, their culture, su cultura, their literature, su literatura, their language, su lenguaje, their ways, su manera, or to be different, o el ser diferentes, and remain faithful. y permanecer fieles And it begins with the little things. y comenzar con las pequeñas cosas. Now, if you read chapter 1, Ahora, si leemos el capítulo 1, what is emphasized lo que se enfatiza allí is food. es la comida. Now, we know that our life Ahora bien sabemos que nuestras vidas is not what we put into our bodies, no es lo que comemos, but what we put into our bodies pero lo que ponemos en nuestro cuerpo are important. son cosas importantes. You know, we eat 3 times a day. Comemos 3 veces al día. If you look at Daniel chapter 6, Si ven a Daniel capítulo 6, he prayed 3 times a day. él oraba 3 veces al día. What we eat is important. Lo que comemos es importante. And what do we learn in the book of Deuteronomy? ¿Y qué entendemos del libro de Deuteronomio? In chapter 8 and verse 10, En el capítulo 8, versículo 10, says when you've tasted your food cuando tú pruebas tu comida and you're satisfied, y estás satisfecho, give thanks to God. démosle gracias a Dios. We should eat the things Deberíamos comer, that lead us to worship God. nos debería llevar a alabar a Dios
God is sovereign, Dios es soberano and He should be sovereign over every aspect of your life. y Él debería ser soberano sobre cada aspecto de nuestras vidas. See, if you're under God's authority, Veamos que si estamos bajo la autoridad de you don't Dios, do what you like. no, usted no va a hacer lo que usted quiere. If He's your judge, Si Él es su juez, if He's your Lord, si Él es su Señor, you do what He commands. si usted hace lo que Él comanda, And learn something about God. y aprendan algo acerca de Dios. What does God need? ¿Qué es lo que Dios necesita? Nothing. Nada. Whatever God calls you to do, Lo que quiera que Dios le llama a hacer, it's not for Him. no es para Él. He doesn't benefit. Él no se beneficia. God's perfect. Dios es perfecto. God does not change. Dios no necesita He's the cambio. same yesterday, today, and forever. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. When God commands you to do something, Cuando Dios le ordena que haga algo, it is for your best interest es por su beneficio or for you to be a righteous influence on someone else. o es para que usted sea una influencia santa sobre alguien. And what do we see here? ¿Y qué vemos aquí? Look at verse 8. Veamos el versículo 8. Different names Diferentes nombres and different food. y diferente comida. What are these 4 men going to do? ¿Qué van a hacer estos 4 jóvenes? Are they going to submit to Nebuchadnezzar? ¿Se van a ellos a someter a Nabucodonosor? Are they going to embrace the Babylonian culture? ¿Van ellos a abrazar la cultura babilónica? Are they going to delight themselves in the king's delicacies? ¿Se van a deleitar con las delicateces del rey? Are they going to drink that banquet wine of Nebuchadnezzar? ¿Van a tomar ellos esos vinos de los banquetes de Nabucodonosor? Look at verse 8. Veamos el versículo 8. It begins in a unique way Comienza de una manera única with the word but. con la palabra pero. It shows a change, Aquí nos muestra un cambio. something in conflict. Hay algo en conflicto. Nebuchadnezzar, he had his plan, Nabucodonosor tenía su plan, but Daniel was not going to submit. pero Daniel no se iba a someter a ese plan. Understand, this has applications for us. Entendamos que esto tiene aplicaciones para nosotros. As we embrace this coming time, Así como nosotros nos plegamos a as estos we tiempos move que vienen, forward in the future, así como nos movemos hacia el futuro, we're going to have to make a decision. vamos a tener que tomar una decisión. Who are we going to submit to? ¿A quién nos vamos a someter? Who is going to control our lives? ¿Quién va a controlar nuestras vidas? Look at verse 8. Veamos versículo 8. But Daniel set upon his heart Pero Daniel se propuso en su corazón that he would not defile himself. que él no se iba a contaminar. Now, that's how it's always translated. Esa es la manera como comúnmente es traducida. But if you do a good study of this word, Pero si hace un buen estudio de esta palabra, it is derived from the Hebrew word for redemption. se deriva de la palabra hebrea redención. What did Daniel say? ¿Qué estaba diciendo Daniel? He was not going to redeem himself. Él no se iba a redimir a sí mismo. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? He was going to trust in God. Él iba a confiar en Dios. He was going to act in a way Él iba a obrar en una manera tal that invited God into his life. que iba a invitar a que Dios viniera a su vida. He was not going to trust in himself, Él no iba a confiar en sí mismo, even though he wasn't in Judah, aun cuando ya no estaba en Judá, even though the temple had been destroyed. aun cuando el templo ya había sido destruido. Daniel understood something. Daniel entendió algo. God still existed. Dios todavía existía, With a temple or without a temple, con templo o sin templo. God is still Lord, Dios todavía es Señor, the Lord of Daniel's life. el Señor de la vida de Daniel. So he wasn't going to defile himself. De tal manera que él no se iba a corromper, He was not going to redeem himself. él no se iba a redimir, He was going to act and behave él iba a actuar y comportarse in a way to bring God's activity into his life. de una manera tal que trajera la actividad de Dios a su vida. Look at verse 8. Veamos versículo 8. But Daniel placed upon his heart
Pero Daniel se propuso en su corazón that he would not redeem himself, que él no se redimiría, that is, he would not defile himself que él no se corrompería with the king's delicacies, con las delicateces del rey with his banquet y wine. con el vino de sus banquetes. Therefore he asked the chief of the eunuchs. Y por lo tanto le pidió al jefe de los eunucos, Now he asked a él le pidió that he would not defile himself. que él no se quería corromper. Now think about this. Ahora piensen en lo siguiente, This is a eunuch. este es un eunuco. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? This is a man that deformed himself physically Este es un hombre que físicamente se hizo cambio in order that he could get a good position in the palace, con el objeto de que él pudiera obtener una buena posición en el palacio, that he could be trusted with the king's wives. que podía ser confiado con las mujeres del rey. He was willing to castrate himself Estaba dispuesto a castrarse a sí mismo in order to earn a good salary. con el objeto de percibir un buen salario. That is a worldly way of thinking. Esa es una manera mundana de pensar. But Daniel went to him Pero Daniel fue a él and he asked him, y le pidió, he says, I am not going to defile myself with that food and that wine. y le dijo, yo no me voy a corromper con esa comida y con ese vino. Now, notice the response. Ahora vean la respuesta. We've read 8 verses. Hemos leído 8 versículos. Where's God? ¿Dónde está Dios aquí? What has been stated about the Lord in this passage? ¿Qué se ha dicho acerca de Dios en este pasaje? Nothing. Nada. But when Daniel trusted in God, Pero cuando Daniel confía en Dios, when Daniel behaved in order to invite God into his circumstances, cuando Daniel se comporta de una manera tal que invita a Dios a sus circunstancias, God responded quickly. Dios respondió rápidamente. Look at verse 9. Veamos versículo 9. It says, the God. Dice, el Dios. Now, most Bibles don't have that word the. La mayoría de las Biblias no tienen esa palabra él. The word God in Hebrew La palabra Dios en hebreo relates to the judge. se relaciona con el juez. It says, and the God gave to Daniel Y el Dios le dio a Daniel grace and favor. gracia y favor. Now, I'm looking at you right now. Ahora los estoy viendo aquí en este momento. I wonder how many of you Me pregunto cuántos de ustedes need God's grace, necesitan la gracia de Dios. need God to provide for you favor among others. Necesitan que Dios le dé favor con otros. Just wanting it is not enough. El solo solicitarlo no es suficiente. Just being in need isn't going to help. El estar en necesidad no va a ayudar. What was Daniel? ¿Qué era Daniel? He was faithful in the little things. Él fue fiel en las cosas pequeñas. He placed upon his heart Él se propuso en su corazón that he would not defile himself que él no se iba a corromper with the king's food and drink. con la comida y la bebida del rey. Now, what are we talking about? Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? The Old Testament dietary laws. Las leyes dietarias del Antiguo Testamento. What did the Apostle Paul say about them? ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de ellas? He says in Colossians chapter 2, Dice en Colosenses capítulo 2, look at verses 16 and 17. vean los versículos 16 y 17. He says, let no one judge you Dice, no dejen que nadie los juzgue in regard to food or drink, con respecto a comida o bebida, in regard to the Sabbath day, con respecto al día de reposo, these festivals, o los festivales, the new moon. las nuevas lunas. Why? ¿Por qué? What the Bible literally says is this: Lo que la Biblia literalmente dice es lo siguiente. because they are a shadow of what is coming. Porque ellos son sombras de lo que ha de venir. What is Paul referring to? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? The kingdom of God. El reino de Dios. That's what's coming.
Eso es lo que viene. That's what you need to be ready for. A eso es que usted tiene que estar listo. And ask yourself a question. Y háganse la siguiente When pregunta. God looks at you, Cuando Dios le vea, does he see a person committed to the kingdom? estará él viendo a una persona que está comprometida con el reino. Not just in words, No solo en palabras, but in actions. pero también en acción, en obras. Daniel behaved in a way that invited God to act. Daniel se comportó de una manera que invitaba a Dios a obrar. Verse 9. Versículo 9. And God gave to Daniel Y Dios le dio a Daniel grace and favor before the chief of the eunuchs. gracia y favor delante del jefe de los eunucos. What do we see here? ¿Qué vemos aquí? God is active. Que Dios está activo. God entered into this situation. Dios intervino en esta situación. Look at verse 10. Veamos el versículo 10. And the chief of the eunuchs said to Daniel, Y el jefe de los eunucos le dijo a Daniel: I fear my lord the king. yo le tengo temor a mi señor el rey. Now he says, I fear. Le dijo: yo tengo temor. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? That biblical word fear Esa palabra bíblica miedo relates to priority. se refiere a prioridades. The chief of the eunuchs, El jefe de los eunucos, he says, the king of Babylon takes priority. él dice: el rey de Babilonia tiene primacía. He's the one that's appointed for you your food and your drink. Él es el que ha establecido para ustedes su comida y su bebida. Now, he's a man of doubt. Él es un hombre que tiene duda. Don't doubt. Él dudaba eso. Those who doubt the word of God, Aquellos que dudan la palabra de Dios, let me say it differently. o dicho de otra manera, Those who doubt the promises of God, aquellos que dudan de las promesas de Dios, they will receive nothing from God. ellos van a recibir nada de Dios. What does James say? ¿Qué dice el apóstol Santiago? When you doubt the word of God, Cuando usted duda de la palabra de Dios, you will be blown in the direction that the enemy wants. usted será llevado en la dirección que el maligno quiere. You will be manipulated by the enemy. Usted será manipulado por el maligno. But this isn't Daniel. Pero este es Daniel. Daniel trusted in God. Daniel confiaba en Dios. And he says to the chief, Y le dice al jefe de los eunucos: I will not defile myself. yo no me voy a contaminar. Now, this chief of the eunuchs, Ahora, este jefe de los eunucos he could have just killed Daniel. podía haber simplemente matado a Daniel. This is just about food, Esto es algo solo acerca de comida, but it has serious implications. pero tiene implicaciones muy serias. This is disobedience. Esto es desobediencia. And what did the chief of the eunuchs say? ¿Y qué dice el jefe de los eunucos? I fear my lord the king. Yo tengo temor a mi señor el rey. He's the one that has appointed your food and your drink. Él es que ha dispuesto para ustedes su comida y su bebida. And he's a man of doubt. Y eso es un hombre de duda. Why? ¿Por qué? He says, why should your faces appear in a gloomy way more than the other children? ¿Por qué sus rostros han de aparecer más enflaquecidos que los otros And in jóvenes? the end, Y al final, risk my head before the king. lo que voy a hacer es arriesgar que el rey me saque la cabeza. He says, if you don't eat these foods, Si ustedes no comen estas comidas, it's going to be discernible. va a ser discernible. Now, he's had experience. Ahora, él ha tenido experiencia. He's fed this food to others, Él le ha dado esta comida a otros and he knows the results. y él conoce los resultados. They are discernible. Son resultados que son discernibles. He says, if you don't eat this food, Si ustedes no comen esta comida, the king will know. el rey se va a dar cuenta You are going to appear before him in a less than ideal way. y ustedes van a aparecer delante del rey en una forma menos que ideal. And when the king asks why, Y cuando el rey pregunte por qué, he is going to take my head from my body. él me va a sacar la cabeza. Verse 11.
versículo 11. Notice Daniel's response. Entonces veamos la respuesta de Daniel. Daniel said to the servant. Ahora Daniel se está refiriendo a un siervo, It's not a name. no es un nombre, It's literally the Hebrew word for a servant. es la palabra Melsar, el correspondiente a hebreo para un siervo, un sirviente. Daniel said to the servant, Daniel le dice al siervo, whom the chief of the eunuchs appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. a quien el jefe de los eunucos había dispuesto por encima de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. He spoke to this servant. Él le habló a este sirviente, And what did he say? ¿y qué le dijo? Look at verse 12. Veamos el versículo 12. He says, test please your servants. Por favor, ponga a prueba a tus siervos. Now, Daniel says about himself and his three friends, Ahora Daniel está hablando acerca de él y Test. sus tres amigos. Pruébanos, test your servants. prueba a tu siervo. Who are they servants of? ¿Son siervos de quién? They serve the king, Ellos son siervos del rey, but they're going to bring a change in this man. pero van a traer un cambio en este asunto. See, when we are faithful to God, Así que veamos, cuando nosotros somos fieles a Dios, we will be a godly influence in the life of other people. seremos una influencia divina en la vida de otras personas. When this servant heard the request, Cuando este sirviente escuchó del pedido, he didn't want to do it. él no quería hacerlo, But Daniel said, pero Daniel dijo, test please your servants por favor, prueba a tus siervos for 10 days. por 10 días. In the Bible, the number 10 relates to wholeness or completion. En la Biblia el número 10 se refiere a completación o What is Daniel going to do? aquello que está entero. ¿Qué va a hacer Daniel? He's going to manifest the power of God, Él va a manifestar el poder de Dios, the power that comes from obedience. el poder que viene de la obediencia. Let me ask you a question. Permítame hacerles una pregunta. Have you experienced that power? ¿Ha experimentado usted ese poder? The power of the Holy Spirit El poder del Espíritu Santo. when you obey the Word of God. Cuando usted obedece a la palabra de Dios. This is a spiritual law. Esto es una ley espiritual. Doesn't matter who you are, No importa quién es usted, what country you're from, de qué país viene usted, what color your skin de is. qué color es su piel. God looks to the inner person. Dios ve a la persona interior. And when he sees obedience to his word, Y cuando Él ve que hay obediencia a su palabra, God will release power in your life. Dios va a liberar su poder en sus vidas. But if you won't obey, Pero si usted no obedece, you won't have that anointing. usted no va a tener esa unción. God is not going to work mightily in your life. Dios no va a obrar con poder en sus vidas. He says, test your servants 10 days Él dice, prueba a tus siervos por 10 días and give to us only vegetables. y danos solo vegetales. Vegetables we will eat, Comeremos vegetales and water we will drink. y tomaremos agua. Now, remember something. Ahora recordemos lo siguiente. This is not just for 10 days. Esto no es solo por 3 días. This is for 3 years. Esto va a ser por 3 años. How many of you would like ¿A cuántos de ustedes les gustaría for 3 years just to eat vegetables and water? que durante 3 años coman solo vegetales y tomen agua? Do you have that type of faith? ¿Tiene usted ese tipo de fe? A faith that denies yourself Una fe que le hace negarse a sí mismo for the obedience to God? por la obediencia a Dios. For 3 years, Por 3 años they ate vegetables and only drank water. ellos comieron vegetales y solo tomaron agua. But after these first 10 days, Pero luego de estos primeros 10 días, he says, test, Él dice, prueba and you will see that our y appearances verás que nuestras apariencias are better than the appearance of the other young people van a ser mejores que las de los otros jóvenes who eats the king's delicacies and drinks his wine. que comen la comida del rey y toman su vino. And then Daniel shows another trusting of God.
Y luego entonces Daniel muestra otra confianza en Dios. See, Daniel was faithful. Veamos que Daniel era fiel, Let me say that differently. o dicho de otra manera, Daniel was obedient Daniel era obediente and he trusted God. y confiaba en Dios. He said to that servant, Y le dijo al sirviente, test us 10 days. pruébanos por 10 días. And at the end of these 10 days, Y al final de estos 10 días, look at the end of verse 13. veamos al final del versículo 13. Just as you see, Así como ves, do with your servants. haz con tu siervo. Verse 14. Versículo 14. A miracle. Hubo un milagro. Remember, the servant feared Nebuchadnezzar. Recuérdense que el jefe de los eunucos tenía temor del rey. If you don't obey the king absolutely, Si no obedeces al rey totalmente, you will be put to death. vas a ser puesto en muerte. And what was this servant willing to do? ¿Y qué estaba dispuesto este sirviente a hacer? Obey Daniel. A obedecer a Daniel. Do you see that change? ¿Ven ese cambio? Wasn't obeying Nebuchadnezzar. Ya no estaba obedeciendo a Nabucodonosor, He was serving Daniel. estaba sirviendo a Daniel. He was obeying what Daniel told him to do. Él estaba obedeciendo a lo que Daniel les dijo que hiciera. Verse 14. Versículo 14. And he listened to them in this matter. Y consintió con ellos en este asunto, He tested them for 10 days. los probó por 10 días. Verse 15. Versículo 15. And at the end of these 10 days, Y al final de estos 10 días, their appearance appeared better, su apariencia se veía mejor and their flesh was healthier y su piel se veía más sana than all the other youths que todos los otros jóvenes that ate the king's que delicacies. comían de las delicateces del rey. Now, did you see that? Ahora vieron eso. God was at work. Dios estaba obrando. Why? ¿Por qué? Because Daniel and these three friends Porque Daniel y sus 3 amigos obeyed God obedecieron a Dios in regard to what they ate. con respecto a lo que ellos estaban comiendo. This isn't some big commandment, Esto no es un gran mandamiento, but when we understand God's nature, pero cuando entendemos la naturaleza de Dios, when we have respect for this book, cuando tenemos respeto por este libro, everything God says por todo lo que Dios dice, should be important to us. debería ser importante para nosotros. Verse 15. Versículo 15. At the end of these 10 days, Al finalizar estos 10 días, it was obvious even to this servant era obvio aún a este sirviente that God was at work. que Dios estaba obrando. These 4 men Estos 4 jóvenes appeared better and healthier. se veían mejor y más saludables. Therefore, look at verse 16, Por lo tanto, veamos el versículo 16. a very important word. Una palabra muy importante. It says literally, and it came about. Y una palabra muy importante que dice, y sucedió que. This is a word of change. Esta es una palabra de cambio. It shows God is at work. Nos muestra que Dios está obrando, God is moving in this situation. que Dios está obrando en esta situación. And it came about that this servant, Y sucedió que este sirviente he removed the king's delicacies les quitó las delicateces del rey and the banquet wine that they were supposed to drink. y el vino de los banquetes que ellos estaban supuestos a tomar, And he gave them only vegetables. y les dio solo vegetales. For the next 3 years, Por los siguientes 3 años, Daniel and his 3 friends, a Daniel y sus 3 amigos, so they would not defile de themselves, tal manera que no se corrompieran, they only ate vegetables. solo comieron vegetales. You know what that is? ¿Ustedes saben lo que es eso? Commitment. Compromiso. They could have had the finest food that Babylon offered, Ellos podían haber comido las mejores comidas que Babilonia les podía ofrecer, the best steak, las mejores cosas, the finest wine. el mejor vino. What did they say? Pero ¿qué dijeron ellos? No. No. If you want God to move in your life, Si usted quiere que Dios obre en su vida, you have to say no to this world. usted tiene que decirle no a este mundo.
You know who did that the very best? Ustedes saben quién hizo eso de la mejor manera. Our Lord and Savior, Messiah. Nuestro Señor y Salvador Mesías. Now, we're confused when it comes to truth. Ahora, nos confundimos en lo que respecta a la verdad. So many times when we look at pictures and paintings of Messiah, En muchas ocasiones cuando vemos he has fotografías long hair. y retratos del Mesías vemos que tiene un cabello largo. He did not. Él no tenía un cabello largo. Why did they paint him with long hair? ¿Por qué lo pintan con cabello largo? They were confused. Porque tienen confusión. See, in the scripture, Veamos que en las Escrituras it says that he was a Nazarene. dice que él era un nazareno. And they think this relates to the Nazarite vow in the book of Numbers. Y la gente piensa que esto tiene alguna relación con el voto de Nazarita en el libro de Números. It's not spelled that way. No se escribe de esa manera. It doesn't relate to that Nazarite vow, No se refiere al voto nazarita, but it relates to him being from the city of Nazareth. pero se refiere a él haber sido de la ciudad de Nazaret. Why is that important? ¿Por qué es eso importante? Because the name of that city, Porque el nombre de esa ciudad, where he grew up as a Donde- young child, donde él creció como un joven, Nazareth, Nazaret, it means to guard yourself. quiere decir cuidarse a sí mismo. It has a practical application. Tiene una aplicación práctica. It means to say no to the world. Significa decirle no al mundo. When was the last time you prayed, ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? God, give me the strength Señor, dame la fortaleza to say no to temptation, para decirle no a la tentación, to reject the temptation of this world? para rechazar la tentación de este mundo. Things are changing. Las cosas están cambiando. The church is compromising. La iglesia se está cayendo en What we comprometerse. knew was wrong Lo que sabíamos que era malo o is being re-examined by the church. está siendo reexaminado por la iglesia. What does Messiah say? ¿Qué dice Mesías? He says to the church Él le dice a la iglesia in the last days, de los últimos días, watch out. tengan cuidado. It's a word that means to take heed, Es una palabra que nos llama a estar atentos, to be aware. a estar en guardia. It's a word that relates to the reality that there's an enemy. Es una palabra que se refiere a la realidad de que existe un maligno, un enemigo, And we're called to say no to that enemy. y estamos llamados a decirle no a ese enemigo. What happens? ¿Qué sucede? Look at verse 16. Vean el versículo 16. And it came about that servant Y sucedió que ese sirviente removed the delicacies of the king and the wine that they were drinking, les quitó las delicateces del rey y el vino que bebían and gave to them only vegetables. y les dio solo vegetales. Verse 17. Versículo 17. And these 4 youths Y estos 4 jóvenes God gave to them. a Dios les dio. You see, through their obedience Veamos que a través de su obediencia to the little things, a las cosas pequeñas, the things we may think are a insignificant, las cosas que tal vez pensemos que son insignificantes, God moved mightily in their circumstances. Dios se movió poderosamente en sus circunstancias. You think it's just food. Es solo comida. Remember what the scripture says. Recuerden lo que dicen las Escrituras. Lean not on your own understanding. No te apoyes en tu propio conocimiento. The word of God La palabra de Dios says this. dice lo siguiente: God says, my ways are not your ways. mis caminos no son tus caminos. My thoughts are not your No, thoughts. mis pensamientos no son tus pensamientos. Be faithful with all of his word. Sé fiel con toda su palabra. It says in verse 17, Dice el versículo 17. and God gave to them Y Dios le dio a estos jóvenes knowledge, conocimiento, understanding, entendimiento in every book and in all wisdom. en cada libro y en toda sabiduría.
But to Daniel, Pero a Daniel he gave understanding of visions and dreams. le dio entendimiento de visiones y sueños. Now, notice how Daniel was singled out. Ahora, fíjense que Daniel fue mencionado aparte. It says to these four, Y dice que a estos 4 he gave all of this wisdom and understanding, le dio toda esta sabiduría y conocimiento, but uniquely to Daniel, pero solo a Daniel he gave the ability to understand visions and dreams. le dio la habilidad de interpretar visiones y sueños. Why? ¿Por qué? Because Daniel was going to be used mightily by him. Porque Daniel habría de ser utilizado poderosamente por Dios. Do you want to be used mightily by God? ¿Quiere usted ser utilizado poderosamente por Dios? God is looking at your life, Dios está viendo su vida and he's looking for people y está buscando a gente who demonstrate a commitment muestren un compromiso to his word, con su palabra, that honors this book, que honre este libro, that respects this book, que respete este libro and does what is said in this book. y que haga lo que este libro dice hacer. This next sentence I say a lot, Esta frase que sigue la digo a menudo, but it's true. pero es verdad. If you obey God's words, Si usted obedece a la palabra de Dios, you will never regret doing so. nunca se arrepentirán de hacerlo. But if you rebel, Pero si ustedes se rebelan, if you trust in your own si understanding, ustedes confían en su propio entendimiento, if you do what's right in your eyes, si ustedes hacen lo que creen que es correcto en sus ojos, you will regret this. ustedes se van a lamentar. When we disobey, Cuando desobedecemos, we are inviting the enemy into our life estamos invitando que el maligno entre a nuestras to vidas get a foothold. para que él pueda poner un pie He en la- wants to make it into a stronghold que lo va a convertir en una fortaleza, so that he can bring destruction into your de life. tal manera que él pueda traer destrucción a su vida. Satan is called the adversary, El Satanás es llamado el adversario and he wants to bring adversity into your y life. quiere traer adversidad en su vida. And what is God doing? ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? He's looking at you. Él está viéndole, He's watching everything está observando todo to see who he will bless. para ver a quién va él a bendecir. That's God's nature. Esa es la naturaleza de Dios. He's a blessed God. Es un Dios de bendición, He is a gracious God. es un Dios de gracia. And how does God give? ¿Y cómo da Dios? Well, Messiah taught us. Bueno, el Mesías nos enseñó. See, oftentimes when we buy something in the store, Veamos que muchas veces cuando compramos algo en una tienda, we buy a bag of something. compramos por ejemplo una bolsa de algo, It looks full, se ve llena, but it's full of air. pero está lleno de aire. What we really want, Lo que realmente queremos, the bag is full of only a small percent of that. la bolsa realmente está llena de un pequeño porcentaje. But how does God give? Pero ¿cómo da Dios? Pressed down, Él dice, shaken together, está comprimido y mecido and overflowing. y que sobresalga. Our God loves to give abundantly. Nuestro Dios se complace en dar abundantemente. He's come into this world Él viene a este mundo that you might have an abundant life. para que tengan una vida abundante. Just doesn't happen. Eso no sucede, It's through obedience. es solo a través de la obediencia. We're not saved by obedience, No somos salvados por la obediencia, but having been saved by grace, pero habiendo sido salvados por gracia, we become that new creation entonces nos convertimos en esa nueva creación where we're called to obey God. donde estamos llamados a obedecer a Dios, Let me say it differently. o dicho de otra manera, We're called to agree with God. estamos llamados a estar en acuerdo con Dios. Again, you'll never regret De nuevo, nunca se arrepentirán saying yes to God. diciéndole sí a Dios. That's what Daniel did. Eso es lo que Daniel hizo. And God gave him a supernatural Y ability Dios le dio una habilidad sobrenatural to understand visions and dreams. para entender visiones y sueños. Verse 18. Versículo 18. And at the end of these days,
Y pasados aquellos días, referring to these 3 years, refiriéndose a estos 3 años, the king said to bring these individuals, el Dios mandó que trajeran a estos jóvenes, and the chief of the eunuchs brought them before Nebuchadnezzar. y el jefe de los eunucos los trajo frente a Nabucodonosor. 3 years had been completed. Habían pasado ya los 3 años. 3 is a number of revealing. Recuerden que 3 es el número de revelación. It's a number of testing to document or manifest something. Es un número que nos hace probar para documentar o mostrar algo. At the end of 3 Al years, final de los 3 años, the king spoke with them, el rey habló con ellos and notice what he found. y fíjense de lo que halló el rey. He did not find any of these like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. El rey no halló sino solo a Daniel, Azarías, Misael, y He saw something unique in these men. él vio algo único en estos jóvenes. And what was the outcome? ¿Y cuál fue el resultado? They stood before the king. Que ellos estuvieron delante del rey. That means they were called into service, Quiere decir que ellos fueron llamados a servir, but not to serve Nebuchadnezzar, pero no para servir a Nabucodonosor, but to serve God. sino para servir a Dios. God positioned them there Dios los posicionó allí for his purposes. para sus propósitos. Why? ¿Por qué? Because they were trustworthy. Porque ellos eran confiables. When God sees you, Cuando Dios le ve a usted, if you are a believer, si usted es un creyente, you have received grace, usted ha recibido gracia, God has given you blessings. Dios le ha dado bendiciones, Have you been a good manager of these blessings? ha sido usted un buen gerente de estas bendiciones. Does God see a person that he can give more to, Dios ve en usted una persona a quien le puede dar más, or have you misappropriated the things of God? o usted ha mal utilizado las cosas de Dios. Verse 20. Versículo 20. And in every matter of wisdom and understanding which the king sought from them, Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, he just didn't find these 4 men better. él no solo vio que estos 4 jóvenes estaban mejor, He found them 10 times better than all the wise men and sorcerers in the kingdom. sino que los halló 10 veces mejor que todos los sabios y los astrólogos del reino. Daniel and these 3 men Daniel y sus 3 amigos proved that they were wiser probaron que ellos eran más sabios in every issue, en cada aspecto, more than the wise men who were ruling the empire. más que los sabios que estaban obrando en el reinado. That's God. Eso es obra de Dios. God was working Dios estaba orando because these 4 men porque estos 4 jóvenes were faithful fueron fieles in the little things. en las cosas pequeñas. Are you faithful in the little? ¿Es usted fiel en las cosas pequeñas? Our last verse, Nuestro último versículo, verse 21. versículo 21. What a powerful verse. Qué versículo tan poderoso. Now, remember Daniel. Ahora recuérdense de Daniel. He was the one that began it all. Él es el que comenzó todo esto. He was the one that placed upon his heart. Él es el que se dispuso en su corazón He wasn't going to defile himself, que él no se iba a corromper, but he was going to invite God into his pero él circumstances. iba a invitar a Dios a sus circunstancias. What wisdom. Qué sabiduría. You can't help yourself. Ustedes quizás no pueden sostenerse, God can help you. pero Dios puede ayudarlo. God loves you. Dios le ama. He's demonstrated perfectly his love for you. Él ha demostrado perfectamente su amor por usted. The cross shouts God's love to you. La cruz clama por su amor hacia nosotros. Verse 21. Versículo 21. And it came about that Daniel remained unto the first year of Cyrus the king. Y he aquí que Daniel continuó hasta el primer año del rey Ciro. Now, do you understand that? Ahora entienden qué quiere decir esto.
Do you see what happened here? ¿Entienden ustedes lo que sucedió aquí? If you know your Bible well, Si ustedes conocen bien su Biblia, and I'm speaking of the book of Ezra, y estoy hablando acerca del libro de Esdras, you know, the name Ezra means help. saben que el nombre de Esdras quiere decir ayuda. And after 70 years, Y luego de 70 años, and Daniel was influencing this empire all of these 70 years. y Daniel estuvo influenciando a este reinado durante 70 años, God positioned him there in the palace. Dios lo posicionó allí en el palacio. And when God brought judgment upon the Y Babylonians, cuando Dios les trajo juicio a los babilonios, and the Babylonians no longer existed. y los babilonios ya no existieron, See, what would it gain if these men became champions of Babylon? ¿qué hubiera contado que si estos jóvenes se hubieran convertido en campeones de Babilonia? There's no eternal future for Babylon. No hay ningún futuro eterno para Babilonia. Let's just be honest. Seamos honestos. There's no eternal future for Chile No hay un futuro eterno or for any other nation in this world. para ellos ni para ninguna otra nación What is en el God mundo. going to do? ¿Qué va a hacer Dios con Chile? He's going to bring judgment into this world. Él va a traer juicio. The United Nations won't exist. Las Naciones Unidas no existirán. The European Union won't be. Las naciones europeas no existirán. There'll be no Arab League, No va a haber la Liga Árabe, no United States. no Estados Unidos. God's going to bring his change. Dios va a traer sus cambios. And this change is the kingdom. Y este cambio se refiere a su And reino. what does verse 21 ¿Y say? qué dice el versículo 21? And Daniel remained until the first year of Cyrus the king. ¿Y qué dice? Que Daniel continuó hasta primer año del reinado del rey Ciro. And what happened in that first year? ¿Y qué pasó en ese primer año? God changed. Dios provocó un He cambio. changed the world. Él cambió el mundo. He brought a new leader. Él trajo a un nuevo líder. Nebuchadnezzar was no more. Ya Nabucodonosor no era rey. Babylon no longer existed. Babilonia ya no existía. It was the Persian Empire. Fue el imperio persa. And when Cyrus came into power, Y cuando Ciro tomó el poder and Daniel alongside with him, y Daniel estaba aconsejándole, do you see this? ven esto, Daniel persevered. Daniel perseveró, He was there for this transition. él estuvo allí para esta transición, He influenced Cyrus él influyó sobre la vida de Ciro to let the people go back to Judah. para que el pueblo de Dios regresara a Judá. This pagan king, Este rey pagano, Daniel changed him. Daniel lo cambió, And it was Cyrus y fue Ciro who took from his wealth que tomó de su riqueza to assemble everything that was necessary to build the temple. para preparar todo lo que era necesario para reedificar el templo. All of this came about Todo esto sucedió because of Daniel's faithfulness. debido a la fidelidad de Daniel. Daniel was there for those 70 years Daniel estuvo allí durante esos 70 años. when that edict went forth by Cyrus Cuando ese edicto de Ciro fue emitido, that the exile was over que había terminado el exilio and the people could return to Judah. y la gente podía retornar a Judá. Now, I'm going to be done in 5 minutes. Ahora, en 5 minutos termino. I want to just share two things with you. Quiero compartir dos cosas con ustedes. Why did God return the people to Judah? ¿Por qué Dios retornó a su pueblo a Judá? Because God is at work Porque Dios estaba obrando according to his purposes. de acuerdo con sus propósitos. See, the people had to go back to Judah ¿Sí? Tenemos que entender que la gente tenía que regresar a Judá for Messiah to come the first time. para que el Mesías pudiera venir la primera vez. It was Daniel's faithfulness to the diet that God had commanded Fue la fidelidad que Daniel le prestó a la dieta que Dios le había dado that allowed Daniel to influence Cyrus
para que Daniel pudiera influenciar a Ciro to bring the Jewish people back to Judah para que regresara a la gente de Israel a Judá, so Messiah would be born the first time. para que el Mesías pudiera nacer la primera He would vez. come into this world, Él vendría a este mundo and on Passover, y en la Pascua, the very day that the lambs were put to death, el día mismo en que las ovejas fueron puestas en sacrificio, that Messiah was crucified. que fue que Mesías fue crucificado. Do you understand the exactness of the Word of God? ¿Ustedes entienden realmente la exactitud de la palabra de Dios? The cross took place La cruz se llevó a cabo, on the same day that the lambs were sacrificed. fue llevada a cabo el mismo día que las ovejas, los corderos eran sacrificados. That's why when John saw Yeshua, Es por ello que cuando el apóstol Juan He says, vio a Jesús, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. dijo, y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. And what's going on now? ¿Y qué está sucediendo en este momento? See, if you don't understand prophecy, Veamos que si usted no entiende la profecía, if you're not reading the si prophets, usted no está leyendo a los profetas, you're not going to understand the faithfulness of God. usted no va a entender la fidelidad de Dios. Now, God is at work. Dios está obrando. He's bringing the Jewish people back to the land of Israel. Él está trayendo al pueblo de Israel de nuevo a la tierra santa. Doesn't matter what the United Nations wants. No importa lo que digan las Naciones Unidas, Doesn't matter what the Chilean government wants. no importa lo que el gobierno de Chile diga, God is going to bring the Jewish people back to Israel. Dios va a traer al pueblo suyo de regreso a la tierra And santa. they will dwell in the places that God has commanded them to. Y ellos van a vivir en los lugares que Dios ha mandado donde ellos vivan. Have you ever read the prophecy of Obadiah? ¿Alguna vez han leído la profecía del profeta Obadías? You should. Deberían. It is the only prophet in the Bible Es el único profeta en la Biblia that addresses his prophecy to the nations. que le dirige esta profecía a las naciones. And at the end of this Y prophecy, al final de esta profecía we have great news. tenemos grandes noticias. Hopefully, the news that you want to hear. Quizás las noticias que ustedes desean escuchar. Then the kingdom will be the Lord's. Entonces el reino será el reino del Señor. We can say it differently. O dicho de otra manera, Then God will establish his kingdom. entonces Dios establecerá su reino. Don't you want that? ¿No? ¿Ustedes no decían eso? Aren't you interested in that? ¿No tienen ustedes interés en eso? Then you should know what has to happen Entonces deberían saber lo que tiene que suceder for that to take place. para que eso suceda. What does God say? ¿Qué dice Dios? Before the kingdom comes, Antes de que el reino venga, Jewish people have to live in certain places. la gente judía tiene que vivir en ciertos lugares. In those places that the world wants a Palestinian state. En aquellos lugares en donde el mundo quiere que sea un estado palestino. God says no. Dios dice no. God warns those Dios les advierte, gracias, that divides his land. que a quien divide su tierra. You know what happened in 2022? ¿Saben lo que pasó en el 2022? Jewish people returned to Israel La gente judía retornó a Israel from 95 different de countries, 95 países diferentes, the most ever. el mayor número de países. God is at work. Dios está obrando. Why? ¿Por qué? 2,500 years ago, Hace 2500 años, he brought the people back to the land Él trajo a su gente de regreso a la tierra for Messiah to come the first time. para que el Mesías pudiera venir la primera vez. And in our days, Y en nuestros días, from all over the world, de todo el mundo, just like he promised in Jeremiah, Ezekiel, Isaiah, and other así places, como prometió en Jeremías, Isaías y en otros lugares, to bring the Jewish people back to the land que se debería traer al pueblo judío de regreso a for la tierra Messiah to come again. para que el Mesías pueda venir de nuevo. And when he comes again,
Y cuando Él venga de nuevo, when he comes again, cuando Él venga de nuevo, he's coming first for the church viene primero por su iglesia to take us out of this world para sacarla de este mundo before the wrath of God. antes de la ira de Dios. Why? ¿Por qué? Because there is no condemnation for those who are in Christ. Porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo. What does Paul say? ¿Qué dice el apóstol Pablo? I have not appointed you for wrath, No los he destinado a ira, but I've appointed you for salvation. pero los he destinado a salvación. And that biblical word salvation Y esa palabra bíblica, salvación, is a word of victory. es una palabra de victoria. God wants you to experience victory, Dios quiere que ustedes experimenten victoria, but it comes through obedience to his word. pero primero debe venir la obediencia a su palabra. We're saved by grace, Somos salvados por gracia, but we're blessed. pero somos And bendecidos God moves in our lives. y Dios se obra en nuestras vidas When he looks at his people cuando Él ve a su gente who are faithful que son fieles in the little things. en las cosas pequeñas. Be committed Por favor, comprométanse to all of God's word. a toda la palabra de Dios And get ready for God to move y estén listos para que Dios obre mightily, en poder, powerfully poderosamente in your life. en sus vidas. That you receive Que ustedes recibirán not just the blessings of God, no solo las bendiciones de Dios, but the promises of God. sino las promesas de There Dios. is nothing better, No hay nada mejor, nothing that satisfies more, nada que nos dará mayor nothing satisfacción, that gives you a greater joy nada que nos dé mayor gozo than receiving the que promises of God. recibir las promesas de Dios. Let's all stand. Pongámonos de pie. I'm going to ask William if you would dismiss us or close us with a word of prayer. Amén, amén. Let's pray. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, Señor. Y oramos, Señor, para que cada uno de nosotros seamos como Daniel, que reconozcamos en nuestras vidas que tú eres nuestro juez y que a través del testimonio de nuestras vidas nosotros podamos mostrar al mundo del cual no somos parte. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Podamos mostrar tu poder, tus propósitos, tus planes, no solo para nuestras vidas, sino para la vida de aquellos que nos rodean. Gracias, Padre, por las palabras del doctor Corman en esta tarde, tu palabra, que haya obrado poderosamente en los corazones. Que ni una sola persona aquí, Señor, se vaya, que no haya sido transformada y que no haya recibido convicción en su corazón de que necesariamente tenemos que cambiar. Señor, reconocemos que viene persecución, reconocemos que viene muerte, Señor, y que debemos estar preparados. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para que cuando estemos en tu presencia podamos escuchar esas bellas palabras: bien hecho, buen y fiel siervo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.